Saludos, chicas y chicos. Nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales, bachillerato por madurez, quinta parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas de esta quinta etapa. Recuerden que si ustedes quieren repasar, estudiar con detenimiento, practicar, o recibir la explicación de cada una de estas preguntas, acá abajo en la descripción del video se encuentran los 6 enlaces en total de los 6 videos donde se explican cada una de las partes del examen. Vamos con la pregunta 47. Consecuencias de la crisis de la economía agroexportadora en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX. Devaluación de la moneda y caída del patrón oro. Y viene un espacio. Hay que completar ese espacio con la opción correcta. Apoyo de los militares al gobierno de Alfredo González Flores y sus reformas. Recordemos que esto no fue posible porque a Alfredo González Flores le dieron un golpe de estado a los militares y sobre todo su ministro de guerra, Tinoco. Entonces, no corresponde la opción A. Despido de trabajadores y surgimiento de movimientos de protesta social. Podría ser, podría ser porque entre la crisis que existió en distintos momentos, como dice acá en la primera mitad del siglo XX, primero con la Primera Guerra Mundial, posteriormente con la crisis económica y financiera de 1929 y posterior depresión de la década de los 30 y con la Segunda Guerra Mundial, hubo entre las consecuencias despido de trabajadores y surgimiento de movimientos de protesta social, pero vamos a revisar las demás. Aumento de los sueldos y pensiones para disminuir el impacto de la crisis. No, recuerden que toda crisis más bien a veces tiene lo contrario, una disminución de sueldos, desempleo masivo y una disminución incluso también de las pensiones, sobre todo en esa época. En esa época sí sucedió que hubo una disminución de las pensiones. Y la opción de apertura a los mercados asiáticos y africanos para la exportación de café. No, entre los problemas que tuvo la economía agroexportadora costarricense de esa primera mitad del siglo XX, estamos hablando de 1900 a 1950, fue que existían muy pocos mercados para los productos. Por ejemplo, eran dos productos, café y banano, sobre todo, que representaban un 90 o más de porcentaje de las exportaciones nacionales. Y los mercados básicamente era el estadounidense y posteriormente también, en algunos casos, el alemán, el británico. Entonces eran muy limitados los mercados. Por tanto, la opción de no. La opción correcta sería la opción B, que ya habíamos explicado. La seleccionamos y recuerden que el sistema está programado con la respuesta correcta, no lo va a indicar. Muy bien, continuamos con la pregunta 48. Lea el siguiente texto. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial desaceleró la dinámica del comercio internacional. Costa Rica se vio afectada por la caída en las importaciones y en las exportaciones de café y banano, lo que repercutió negativamente, es decir, generó consecuencias negativas en los ingresos estatales y en las condiciones de vida de la población costarricense. El texto anterior hace referencia a factores externos que favorecieron en Costa Rica. ¿Ok? Vean que habla de la Primera Guerra Mundial y de las consecuencias lamentables, difíciles que tuvo para el país, tanto la caída de las importaciones que generaban ingresos a las arcas estatales, así como las exportaciones. Y entre los factores externos que favorecieron en Costa Rica el desarrollo de tratados de libre comercio con los países de Europa y Asia, bueno, esto es más reciente, es de un nuevo modelo, eh, un nuevo modelo económico que se puso en práctica sobre todo a partir de 1980 y sobre todo en el siglo XXI. La eliminación de las desigualdades socioeconómicas en la población o de la población, no, recordemos que estas desigualdades no se han eliminado, más bien han crecido y en aquel momento tampoco fue así. El impacto de la crisis del modelo agroexportador, sí, podría ser la opción, porque al final esos factores externos impactaron en la crisis del modelo agroexportador en Costa Rica y en otros países de América Latina. La consolidación de los postulados del liberalismo económico, no, más bien una contradicción y una discusión de que el liberalismo económico parecía no ser la opción correcta para lograr estabilidad política y económica en los países. Por tanto, no es correcto. La opción C es la correcta, nosotros la seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 49. Lea la siguiente información. Crisis económica de la primera mitad
crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Viene un espacio que hay que completar con alguna idea de esa crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Y ahora viene una característica de la crisis económica del presente. Las condiciones actuales, globalización, crisis ambiental, crisis energética, crisis alimentaria, etcétera, y la hegemonía de Estados Unidos de América plantean la necesidad de avanzar hacia un nuevo orden mundial multicéntrico. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Entonces hay que buscar en las opciones una característica de la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. El origen de dicha crisis surgió en los países periféricos debido a sus precarias condiciones de desarrollo social y económico. No, recordemos que tanto la Primera Guerra Mundial como la crisis económica y financiera de 1929 y posteriormente la Segunda Guerra Mundial no surgieron en países periféricos, surgió en Estados Unidos de América o en países de Europa, que fueron los que iniciaron las guerras. Por tanto, no en países periféricos. Se descarta la opción A. La B. Los únicos países que se vieron afectados fueron los que prescindían del modelo económico capitalista. No, al contrario, más bien uno de los países que no se vio tan afectado por la crisis o no se vio afectado fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, porque tenía otro modelo económico. La opción B no es correcta. Los desequilibrios económicos fueron originados por el modelo socialista soviético, ya que carecían de experiencia en el manejo de grandes economías. No fue una crisis capitalista, no del modelo socialista, por tanto tampoco debería ser la opción D, pero hay que confirmarla leyéndola y vamos a explicarla también. Las consecuencias negativas como la pobreza y el desempleo, perdón, afectaron a la mayor parte de países del mundo por la dependencia del modelo liberal. Sí, la opción es correcta y esta crisis tuvo consecuencias negativas como cierre de empresas, de bancos, quiebre de fábricas, que generó pobreza, desempleo, miseria en muchos países del mundo y Costa Rica no fue la excepción, por ejemplo. Entonces la opción D sería la correcta, la seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 50. Recuerden que si ustedes se están preparando para realizar el examen de bachillerato por madurez en asignaturas como estudios sociales o educación cívica, en el canal tenemos disponible a la venta un resumen en PDF que incluye todos los temas, todos los contenidos para que ustedes los puedan estudiar, puedan prepararse de una muy buena manera al examen. Acá abajo en la descripción del video queda el número del teléfono al que pueden escribir si gustan adquirir ese resumen en PDF a la venta. Vamos a continuar con la pregunta 50. Ya el siguiente texto. El sindicalismo empezó a unir sus fuerzas hacia el año de 1900 mediante las protestas de panaderos, artesanos, zapateros y peones, que rompieron el silencio y levantaron su voz para dignificar el ejercicio laboral en diferentes campos. El movimiento obrero del siglo XX luchó por jornadas de trabajo de 8 horas, salarios mínimos, aguinaldos y otras garantías sociales. Según el texto anterior, las luchas sociales desarrolladas en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX se caracterizaron por la necesidad de derrocar gobiernos autoritarios. Bueno, no era el caso específicamente de lo que sucedía en ese momento en Costa Rica, durante sobre todo la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de 1900 a 1950, lucha contra un sistema político intervencionista, no, al contrario, era un sistema político liberal. Promoción de acuerdos multinacionales de libre comercio. Recordemos que lo mencionamos en una pregunta anterior. El libre comercio y los acuerdos multinacionales, podríamos hablar de tratados de libre comercio, son más recientes, son del siglo XXI, finales del siglo XX. Búsqueda de mejores condiciones laborales, sí, sería la opción correcta por la que luchaban, se realizaban luchas sociales por el sindicalismo en Costa Rica en esta primera mitad del siglo XX. Seleccionamos la opción D y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 51. Dice, ¿cuáles números de los anteriores identifican dos reformas electorales en Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX? Ok, estamos hablando de 1900 a 1950. Uno, el Congreso aprobó el voto directo. Es correcto, esto sucedió en 1913. Por tanto, en la década o en las décadas que se indica acá. La número 2 se aprueba en 1925, el voto secreto también es correcto. Número 3, se instauraron los comicios electorales con carácter local, nacional y federal. Bueno, no corresponde, Costa Rica no es federal, por tanto no corresponde. Con la ley número 500 se creó un código electoral que evitó la prolongación del conflicto armado de 1948. Bueno, esta opción
hasta acá no está mal, hasta acá está bien, porque sí, en la primera mitad del siglo XX se creó un código, bueno, una ley, la número 500, y que establecía un código electoral que fue una de las garantías que trató de brindar el gobierno para tratar de restablecer el orden y la credibilidad de los procesos electorales de la década. Pero bueno, al final no funcionó porque igual hubo una guerra civil, pero que haya evitado la prolongación del conflicto armado de 1948, esto no es posible determinarlo, por tanto, no es una opción correcta, no es una opción válida. Uno y 2 sí, seleccionamos uno y 2, estábamos completamente seguros que uno y 2 era, y la 4 no, ni la 3. Entonces se descartan todas las opciones que tengan, por ejemplo, 3, por ejemplo, 4, y se selecciona uno y 2, se envía. Muy bien, vamos a la pregunta 52. Dice, lea la siguiente información. En el marco de la reforma social de la década de 1940, ¿cuáles de los números anteriores identifican dos aspectos relacionados con la importancia de la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social? Uno, mejoró las condiciones de salud de la clase trabajadora y sus familias mediante los seguros de enfermedad y maternidad. Sí, es un aspecto positivo y es correcto. Favoreció el disfrute del derecho universal a la salud mediante la prestación de servicios de atención médica. También es correcto. Eliminó las diferencias salariales existentes entre trabajadores del sector público y el ámbito privado. Bueno, no, esto no le corresponde a la Caja Costarricense del Seguro Social y tampoco ha sido posible. Garantizó el acceso de los trabajadores a servicios de salud privada en caso de accidentes, ¿no? La Caja Costarricense atiende a los trabajadores, a sus familias, y sería la uno y la 2. 1 y 2, opción C, sería la que corresponde. Nosotros la seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 53. Lea el siguiente texto. Recuerden que ustedes pueden practicar en socrative.com de manera gratuita la prueba, la que se encuentra disponible en ese momento. Y, por ejemplo, la habitación es BXM Sociales 2030. ¿Qué deben hacer? Bueno, por ejemplo, ingresar a www.socrative.com y en la clase o habitación que ustedes digitan como estudiantes deberían hacer la que se muestra acá en la parte superior de la pantalla, en el centro, BXM Sociales 2030, para que puedan practicar, como les indico, de manera gratuita la prueba que se encuentre disponible y les sirva en su proceso de estudio, preparación y práctica. Lea el siguiente texto. Surgida en el marco del estado de bienestar, esta casa de enseñanza superior históricamente acogió en su seno una mezcla de las diferentes tendencias y las concretó en su estatuto orgánico a partir de los resultados del tercer Congreso Universitario, en donde se estableció que la finalidad última y suprema de la universidad consiste en cooperar y comprometerse en la construcción del bien común mediante una constante política general universitaria que tienda a una verdadera justicia social y desarrollo integral, además de independencia del pueblo. En el marco de la reforma social de 1940 en Costa Rica, el texto anterior se relaciona con la creación. Entonces, estamos hablando de 4 instituciones o 4 mecanismos que forman parte de la reforma social de 1940 que se crearon en esa década histórica por parte del gobierno de Calderón Guardia con el apoyo del Partido Comunista y la Iglesia Católica. Estamos hablando o de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, las garantías sociales y el Código de Trabajo. Y acá en el texto ustedes ven que se describe la universidad. Por tanto, estamos hablando de la Universidad de Costa Rica, que fue una de las reformas de la década una de las reformas sociales de la década del 40, no la Universidad Estatal a Distancia, que se creó posteriormente, el del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, no, y del Instituto Tecnológico de Costa Rica tampoco, que se creó posteriormente. Muy bien, entonces nosotros seleccionamos y enviamos la opción. Continuamos. Vamos con la pregunta 54. Lea el siguiente esquema. Causas de la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica. Viene la primera causa. Reacción contra la legislación social por parte de las clases poderosas, unido al exilio de José Figueres Ferrer por su oposición pública a las acciones del gobierno. Y viene un espacio que hay que completar con una causa de la Guerra Civil. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Uno, o la A, cuestionamiento de la población de los servicios electorales relacionados con el fraude y la manipulación de las elecciones. Sí,
Podría ser una opción porque sí había un cuestionamiento más que de la población, sobre todo de ciertos sectores que estaban participando del proceso electoral y entre ellos sí la población. Reacción contra acusaciones de corrupción relacionadas con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad. Bueno, sí, hay acusaciones de corrupción, de nepotismo, es decir, de favorecer a sus familiares y allegados en contra del gobierno, pero no por la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, porque se creó posteriormente. Entonces, no es correcto. La B, manifestaciones populares en contra del establecimiento del sufragio popular. Bueno, el sufragio popular fue una consecuencia, universal, perdón, el sufragio universal fue una consecuencia de la Guerra Civil del 48, en donde a partir de 1949, con la nueva Constitución, se establece la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y el sufragio universal, es decir, que las mujeres podían participar en política. Tampoco corresponden a causa. Rechazo popular a la inclusión de normas constitucionales que establecieron la privatización de los bancos estatales. Tampoco esta no fue una causa. Sí, la opción A que ya explicamos, porque hubo un cuestionamiento importante a el proceso electoral, al fraude, a la manipulación de las elecciones y fue una causa de la Guerra Civil del 48. La opción A sería la correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 55. Consecuencias de la Guerra Civil del 48. En Costa Rica, creación del servicio civil para evitar la intromisión política en la función de los cargos públicos. ¿Cuál opción completa correctamente? Es decir, ¿cuál es una consecuencia de la Guerra Civil? La A, nacionalización de todos los recursos naturales del territorio siguiendo los principios del modelo socialista soviético. Bueno, sí, se dio una nacionalización, por ejemplo, de la banca, pero no de todos los recursos naturales del territorio, y mucho menos siguiendo el modelo socialista soviético. Esto no se puso en práctica, por tanto, se descarta. La opción B, el fortalecimiento del ejército como institución permanente retrasó el desarrollo de la educación, salud y cultura, entre otros aspectos. Más bien acá la consecuencia es totalmente lo contrario. Recuerden que se da la abolición del ejército el 1 de diciembre de 1948 y se establece en el artículo 12 de la Constitución Política. Por tanto, ese dinero que se invertía en armas, en soldados, etcétera, ahora se invierte en educación, salud y cultura. Por tanto, no es correcta la opción B. Vamos con la opción C. Universalización del sufragio con la imposibilidad de discriminar sobre la base de sexo, etnia o lazos de parentesco. Esto es muy importante. Esto sí sucedió. Recuerden que lo comentamos en la pregunta anterior. Se da la universalización del sufragio, es decir, ahora sí las mujeres pueden participar en política y existe esa imposibilidad de discriminar por cualquier razón, sobre todo sexo, etnia o lazos de parentesco. La opción C es la correcta, pero debemos de leer la opción D. Se le otorgaron mayores atribuciones y hegemonía al Poder Ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial. Sucedió lo contrario, más bien una disminución de la hegemonía, quiere decir el poderío, la supremacía del Poder Ejecutivo, una disminución. Por tanto, la opción D no es correcta. Si la C, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta número 56. Lea el siguiente texto. La alianza con los comunistas y las denuncias de corrupción en la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia provocaron la crítica de sus opositores. En ese momento, un ambiente de gran intolerancia y violencia política, llegaron las elecciones de 1948. Los vencidos denunciaron fraude y parte de la documentación electoral fue destruida en un sospechoso incendio que llevó a la anulación de los resultados electorales. Esta situación detonó esta situación detonó el levantamiento en armas liderado por el Ejército de Liberación Nacional y el estallido de la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica. El texto anterior hace referencia a aspectos relacionados con la espiral de violencia que vivió la sociedad costarricense que provocó el desarrollo del último conflicto bélico interno del país. Sí, podría ser la respuesta correcta porque al final la Guerra Civil del 48 fue el último conflicto bélico a nivel interno en Costa Rica. La aprobación de las garantías sociales, no. Recuerden que las garantías sociales se aprueban en 1943 y por tanto no corresponde a este momento histórico ni a lo que se describe en el texto.
El establecimiento de un sistema electoral unipartidista, ¿no? Recuerden que Costa Rica tiene un sistema electoral multipartidista y no se establece uno unipartidista. Sí se establecieron algunas limitantes a partir de 1948 posteriores, en donde se prohíbe, por ejemplo, la participación de los partidos políticos de izquierda en el país, pero no fue un sistema electoral unipartidista. La realización de elecciones bajo la modalidad de voto público tampoco. Recordemos que se había establecido el voto secreto en 1925 y no se quitó o no se abolió o eliminó para establecer el voto público. Por tanto, no es correcto. La opción correcta, ya la indicamos, es el desarrollo del último conflicto bélico interno del país. Muy bien, continuamos con una pregunta más. Lea la siguiente información. Se logra que se ejerzan los derechos económicos, sociales y culturales como parte de la democracia. No hay democracia si las personas no tienen acceso a la salud, no hay democracia si la población no tiene acceso a vivienda, porque eso tiene que ver con la calidad de vida. En Costa Rica, estas instituciones juegan un papel preponderante en la construcción y desarrollo de la democracia. Gracias a ellas, el grueso de la población ha conseguido, perdón, mejores niveles en su calidad de vida desde lo social, lo cultural, lo político y lo económico. La información anterior se relaciona con la importancia que tienen en el país las instituciones de capital mixto no, autónomas sí, no gubernamentales semipúblicas. Bueno, en este caso, el texto nos describe una consecuencia de la Guerra Civil del 48, que fue la creación de las instituciones autónomas. ¿Cuáles estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad, del Instituto Nacional de Seguros, de Acueductos y Alcantarillados, entre otras instituciones autónomas que vinieron a jugar un papel muy importante en la construcción de un país desde el punto de vista socioeconómico, de infraestructura mejor que el que se tenía hasta antes de esas décadas. Seleccionamos la opción B y enviamos. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta más. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en estudios sociales, en educación cívica, pueden adquirir en el canal, tenemos disponible un resumen en PDF a la venta que incluye todos los temas, todos los contenidos para que ustedes los puedan estudiar, los puedan leer y la información se encuentra disponible acá abajo en la descripción del video. Se encuentra disponible el número al que pueden escribir si gustan adquirir ese resumen en PDF. Lea la siguiente información. Transformaciones socioeconómicas en Costa Rica entre 1950 y 1980. Crecimiento sin precedentes en el acceso a la educación primaria, secundaria, técnica y universitaria. La cobertura en la educación universitaria pasó del 3% de la población en 1960 al 16,5% en 1979. Se crearon instituciones de educación superior como por ejemplo el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Según la información anterior, ¿cuál fue un efecto que tuvo para la población costarricense la mayor cobertura y acceso a servicios de educación? El Estado garantizó empleo en las instituciones públicas para todas las personas graduadas en los centros de educación superior. No, esto no es correcto. No puede ser posible esto y por tanto se descarta la opción A. La opción B, la población pudo acceder a mecanismos de movilidad social que le permitió optar por mejores oportunidades de empleo. Sí, eso sí, al estar las personas preparadas desde el punto de vista educativo mejor, con más años de estudio, etcétera, pueden acceder a mejores oportunidades laborales y promover la movilidad social ascendente. La opción C. Vamos a leerla, no podemos estar seguros todavía, pero parece ser la opción B la respuesta. Pero vamos a leer la opción C. Las familias aumentaron los ingresos al promoverse jurídicamente el empleo infantil y adolescente. No es correcto y tampoco se promovió eso. Los diversos grupos sociales del país erradicaron las diferencias en las costumbres y tradiciones. No, tampoco recuerden que es muy importante el respeto a todas las costumbres, a todas las tradiciones de los distintos grupos sociales y no se pueden erradicar. Erradicar quiere decir eliminar. La opción B, la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver si vamos a continuar con esta última pregunta de esta quinta etapa del examen en video. Lea el siguiente texto. Durante el estado gestor se continuó y amplió
la política social iniciada en la década de 1940. Pues si la reforma social tuvo como objetivo a la población asalariada, el Estado gestor la extendió a toda la población mediante el aumento continuado del gasto social, que llegó a representar en 1950 el 33% del gasto público total, para aumentar a 43,5% en 1980. El gasto social se destinó principalmente a la educación y a la salud, que tuvieron un crecimiento relevante durante este periodo. De acuerdo con el texto anterior, durante el Estado gestor en Costa Rica, se mejoraban las condiciones laborales de toda la población económicamente activa. Bueno, vean que el texto habla de que hubo una mejora en la condición de la población en general, porque hubo un aumento en la educación, en la salud, y eso es muy positivo que un país lo realice. Pero bueno, no necesariamente de las condiciones laborales. Por tanto, podemos continuar con la lectura. Recordemos que es vital la lectura de todas las opciones. Las políticas sociales se enfocaron exclusivamente a atender a la población asalariada. No, recordemos que no, porque acá se habla al inicio de la población asalariada, pero posteriormente el Estado gestor la extiende a toda la población. Los recursos públicos se destinaron a atender a los sectores de salud y educativos prioritariamente. Sí, 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 sí. Podría ser la opción correcta. Podemos seleccionarla. Vamos a leer la opción D. Las instituciones de capital mixto absorbieron la totalidad de los recursos públicos, ¿no? La educación y la salud estuvo casi siempre en manos públicas en ese momento, y se dio ese importante aumento en el gasto público en salud y educación, y no necesariamente en lo que se describe en la opción D. Por tanto, la opción C, la correcta, seleccionamos, enviamos, muy bien. Y estamos llegando al final de esta quinta parte del examen video. Recuerden invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. Nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.